Como habíamos convenido anoche en la conferencia que dio en el Palacio de la Música, Rafael Torre Montesinos está en casa. ¿Para qué? Para hacerle una entrevista, como otros muchos torrevejenses, mayores generalmente, de su persona, de su trayectoria y sobre todo de lo relacionado con Torrevieja, su vida cultural. Rafael Torre Martínez... Montesinos. Perdón, Torre Montesinos es un hombre polifacético, culturalmente hablando, pues podemos decir que es escultor, con obras realizadas. Correcto. Que es empresario, porque tiene un negocio de hostelería, en que yo sepa. Historiador local, porque se dedica muchos años a la historia de Torrevieja. Investigador, quiere decir que ha ido a muchos archivos para sacar documentación de esta localidad y de por el contorno de Vega Baja, todo lo que él ha podido investigar sobre esta zona. Y digo archivos no aquí, sino en varias provincias españolas, en Barcelona y en otros sitios que después lo dirá. Conferenciante, obviamente, porque ha dado algunas conferencias en Torrevieja, ciudad, y en la pedanía de La Mata, en Torre La Mata. Siempre de historia local, sobre distintos temas, las torres, el terremoto que fue el de ayer, terremoto de Torrevieja, que es de la Vega Baja. Correcto. Y él, como el entrevistado es él y el que tiene que hablar, yo voy a hacerle una pequeña... a cuantas preguntas para que él se oriente y que hable lo que quiera decir. Rafael, dime desde cuándo y por qué comenzó tu afición a la arqueología, a la historia local, a la escultura, la pintura también, ¿no? ¿Has pintado? Sí, la pintura también. La pintura, también en fin. ¿Cuándo empezó eso? Paco, todo empieza porque se restaura la torre del Moro, la torre de Cabo Cervera, se va a restaurar... ¿Año? Años 90, finales de los 90, 2000. Se está restaurando la Torre del Moro y viendo allí a los trabajadores y las personas que se ocupaban de la restauración, me pregunté... ¿Hablamos de la torre que hay actualmente? Sí, de la que se ha... La otra ya sabemos que es. La otra ya, la anterior del Cabo Cervera fue aquella de los hermanos Antonelli quien realizó aquella reforma. Aquella con el terremoto del 21 de marzo del 29 se derrumbó. Parte de esa torre fue a parar a la construcción del puerto, de aquí de Torrevieja. Luego, entiendo, el dique Levante. Sí, correcto, el dique de Levante. Y se quedó solamente lo que era la mitad, ¿no? La torre se quedó en la mitad, se quedó como un torrejón. Luego se le llamó a toda aquella zona, se le dio el nombre, el topónimo por la torre, por lo que quedó los restos de la torre. Pues te digo porque viendo aquella restauración pensé, yo hasta ese momento no tenía idea de quién había sido el fundador de aquella torre, que por qué se habían hecho, el motivo de crear ese tipo de torre, por qué se llamaba Torrevieja la torre, dónde estaba la torre de Torrevieja. Me hice una serie de preguntas que desconocía hasta ese momento y entonces quise saber exactamente a qué correspondía cada uno de esos elementos y cuál era la historia de esos elementos que yo desconocía. Me puse en marcha, que eso fue por los años 90, sobre los años 90, y entonces pues eso me llevó, una cosa me fue llevando a la otra y empecé a recorrer archivos como el de Orihuela o el de Alicante, el archivo de aquí, el archivo de Torrevieja también, y eso fue creciendo, la curiosidad fue tanta que al final me fue llevando hacia otros archivos nacionales, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional. ¿El de Aragón? La Corona de Aragón, estuve en Simancas, he estado en el Archivo Histórico Nacional también de Torre. Y hablando de archivo, dime, la atención de los funcionarios, ¿cómo resultaba en esos sitios? La atención, vamos a decir que hay dos tipos de atención al público. En los de fuera, en los más alejados o más importantes, el trato era excelente. Al enterarse la gente de dónde venías, te preguntaban de dónde venías y veías que venías, por ejemplo, en Simancas, sabían que era muy lejos, que era de Torrevieja, automáticamente te ofrecían la oportunidad
de que llamases por teléfono, contactases con ellos para y avanzar. Ellos te mandaban la documentación previo pago, posterior, cuando llegaba el correo, ya, o sea, postal. Tanto por fotocopia, tanto por lo que tanto sea. por tanto, y te mandaban, bueno, auténticos paquetes, como te ocurre a ti cuando solicitas también. Sí. Eso ya te digo, en Simancas, en Madrid, toda la atención posible y te ¿En Madrid? ¿En qué archivo? En el militar, el archivo histórico militar. También. Ahí hay mapas y todo. Ahí Sí, atención, te podías ver los originales, servicios de fotografía y reproducción. Que ahí fue Mariano Gallar para darla. Sí, hay formularios que ya los rellenas, dicen las asignaturas que quieres, la numeración que tiene cada archivo y te lo mandan sin ningún problema. O sea, contento en ese aspecto, en general, ¿no? En esos aspectos de fuera, ya te digo. En los más cercanos, como puede ser Elche, Alicante o Torrevieja, han surgido siempre, o por lo menos me ha sucedido a mí, una serie de tropiezos, de obstáculos que no te llega a... no lo comprendes. A satisfacer. No hay una atención como yo creo que se debía de ofrecer. Y surgen una serie de obstáculos, pues de no enseñarte la documentación, de esconderla, de ponerte obstáculos, de no recibirte en el momento, hacer solicitudes a estancias para que luego te llamen, una serie de obstáculos que sería fácil de puntualizar, pero que no creo que sea el momento ni la ocasión para expresar. Muy bien, correcto. Vamos a ver, otra cosilla. Ya he enumerado una serie de archivos que ha sido y vamos a decir un poco de las obras que has realizado como escultor. Como escultor, como tú mismo has dicho, yo soy empresario, he sido empresario de hostelería y en mi tiempo libre, como un hobby que siempre me ha acompañado en la vida desde pequeño, ha sido la pintura y la escultura. Como obras que he realizado en Torrevieja, cerca de aquí, de tu propia casa, tenemos la escultura de Campoamor, tenemos también el Premio Nacional de Escultura, homenaje a la región de Murcia, que tengo en la rotonda de la carrera de 332. Correcto, que es un lazo, una amistad. Ahí el término casi de entre con Murcia. Sí, las dos columnas significan las dos provincias, Alicante y Murcia, y el lazo es un lazo de luz, por la luz de Torrevieja, y un gancho arriba. De luz y amistad entre Murcia y la comunidad valenciana. Vamos a dejar un momentito para pasar al segundo vídeo, ¿vale? Con el mismo tema estamos con tu obra en Torrevieja.